Evaluamos todo en la vida, decisiones, resultados, incluso a otras personas. Pero, ¿alguna vez te has detenido a evaluar tu vida espiritual con honestidad? No según tu propio criterio, sino a la luz de Dios. Soy Hugo Zúñiga y te doy la bienvenida a Sabiduría para el Corazón, el programa de exposición bíblica del pastor Stephen Davey, en la voz y adaptación de Daniel Cuquín. Puedes mirar a otros a tu alrededor y decir fácilmente, yo soy mucho mejor que ellos. Pero la pregunta no es, ¿soy mejor que los demás? La pregunta es, ¿soy tan bueno como Dios? ¿Y su estándar de santidad? ¿Soy tan bueno como Dios requiere que lo sea? Hoy continuamos nuestro estudio en el Evangelio de Lucas y llegamos a una parábola de Jesús que nos confronta con una pregunta crucial. ¿Cómo te evalúas delante de Dios? Y más importante aún, ¿cómo te evalúa Él? Descubriremos que es posible sentirse justo y estar completamente equivocado. Acompáñanos en esta lección titulada Evaluando tu justicia delante de Dios. Mientras visitaba a sus abuelos, un pequeño de 5 años llamado Andrés sacó la foto de su clase de jardín y comenzó a describir a varios de sus compañeros. Parecía tener algo negativo que decir de casi todos, y no se guardó nada. Les dijo, «Este es Roberto, le pega a todos en el recreo. Este es Samuel, nunca le hace caso a la maestra. Esta es Ana, siempre habla cuando la maestra pide silencio. Este es Marcos, no se lleva bien con nadie. Esta es Cindy, le gusta mandonear a todos. Este es Beto, se enoja cuando no gana». Y luego, señalándose a sí mismo, dijo, «Y este soy yo. Aquí estoy tranquilo, sin meterme en problemas». Sí, claro. Mira, desde muy pequeños aprendemos a compararnos con los demás, y casi siempre logramos convencernos de que somos mejores que el resto de la clase. Y no dejamos atrás esa tendencia tan fácilmente, ¿verdad? De hecho, puede convertirse en un punto ciego, muy peligroso para el creyente. También puede darle al incrédulo una falsa sensación de espiritualidad o seguridad. Ahora bien, por lo general, cuando el Señor Jesús presenta una parábola, uno tiene que seguir todo el relato para descubrir cuál es el punto principal. Pero aquí, en Lucas capítulo 18, el Señor nos dice cuál es la lección principal aún antes de contar la parábola. Llegamos a Lucas capítulo 18, versículo 9, y este es el punto. Jesús dijo también esta parábola a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros. En otras palabras, es posible criticar todo lo que los demás hacen mal y dar la impresión de que uno siempre está portándose bien. Pero en realidad lo que estás haciendo es evaluar a todos como si fueras el maestro. Y en tu lista, todos reprueban. Tal vez alguno pasa, pero apenas, mientras que tú te pones una nota sobresaliente en cada área. Pero más serio que eso, como veremos aquí, es posible sentirse justo y sin embargo no ser salvo. Y para ilustrar este punto, el Señor comienza la parábola en el versículo 10 diciendo, «2 hombres subieron al templo a orar, uno era fariseo, el otro publicano». Ahora, Jesús acaba de describir una escena que todos en su audiencia entenderían perfectamente. Había 2 momentos en el día en el que el pueblo judío se reunía públicamente en el templo para orar. Uno a las 9 de la mañana y el otro a las 3 de la tarde. Y en estos 2 momentos se ofrecía un cordero en sacrificio, un holocausto por el pecado, presentado por los sacerdotes en el altar. También se quemaba incienso en el lugar santo, representando las oraciones del pueblo y de cada persona que oraba en el atrio. Y después del sacrificio, el sacerdote pronunciaba una bendición sobre la gente que había venido a orar.
Así que la descripción de Jesús nos indica que fue en uno de esos momentos cuando estos dos hombres decidieron presentarse a orar. Ahora tal vez tú ya estás anticipando la historia, pensando que el fariseo va a terminar mal y que el publicano tendrá un giro inesperado al final. Y eso es cierto. Pero no olvides esto. La audiencia que escuchaba a Jesús esperaba exactamente lo contrario. Y es que desde su perspectiva, Jesús acaba de presentar a dos hombres que han llegado al atrio del templo, y uno de ellos es de lo mejor de lo mejor. O sea, los fariseos eran personas dedicadas a vivir con rectitud. En general, las personas los respetaban profundamente, los admiraban. El teólogo Ralph David señala que para ellos el Antiguo Testamento no era un simple documento antiguo, sino la palabra de Dios que debía empaparse en cada aspecto de la vida. Los fariseos eran las personas que cualquiera querría tener como vecinos, como entrenadores del equipo de sus hijos. Eran los que defendían la vida, los que nunca faltaban a las reuniones de adoración ni a los estudios bíblicos en grupo, los que protegían los valores conservadores de su nación. En otras palabras, eran lo mejor de lo mejor. En cambio, este otro hombre, el publicano, estaba en el extremo opuesto. Si uno era un publicano o un cobrador de impuestos, te consideraban como un traidor al pueblo judío. Así que para los oyentes de Jesús, lo que tenían delante era básicamente a un santo y a un sinvergüenza, que habían llegado al mismo lugar de oración. Y todos los que escuchaban a Jesús esperaban lo mismo, que al santo lo felicitaran y a que el sinvergüenza lo echaran de allí. Ahora, antes de leer la oración de este fariseo, necesitas saber algo, y es que el pueblo judío tenía oraciones que memorizaban desde la niñez. Pero también existían lo que llamaban oraciones libres, que no seguían un guión y que simplemente brotaban espontáneamente del corazón. Y ese es el caso de estas dos oraciones. Estamos a punto de escuchar el corazón de ambos hombres. Y debo decirte algo, este fariseo comienza muy bien. En el versículo 11 dice, Dios, te doy gracias. Detente un momento. Cada vez que comienzas una oración diciendo, Dios, te doy gracias, vas en la dirección correcta. De hecho, suena como el inicio de una oración excelente. Pero no es el caso de esta oración. Fíjate lo que dice. Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Bueno, eso lo cambia todo. Él no está dándole gracias a Dios, está presumiendo delante de Dios. Como dijo un autor, ha disfrazado elogios hacia sí mismo en forma de agradecimiento a Dios. En realidad, lo que acaba de orar es algo así como, Dios, te doy tantas gracias porque soy tan maravilloso. A decir verdad, este fariseo no le está agradeciendo nada a Dios. Cree que todo lo ha logrado por sí mismo. Si te fijas bien, en esta corta oración aparece una y otra vez la palabra yo. Yo. Mírenme a mí. Él ha llegado a esta hora de oración no para arrepentirse delante de Dios, sino para leerle su currículum, y comienza diciéndole a Dios lo que no hace. Leemos nuevamente en el versículo 11, el fariseo puesto de pie oraba consigo mismo de esta manera, Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. O sea, yo no hago ninguna de esas cosas malas. Es como si hubiera rendido el examen, lo hubiera corregido él mismo y se hubiera puesto la nota más alta. Él es el Señor impecable. Pero Él es impecable solo porque se compara con las personas que sabe que están peor que Él. Y sabes que siempre vas a encontrar a alguien que esté peor que tú. Él dice en esencia, yo no soy como esos ladrones que abusan de la gente, esos que, por cierto, deberían estar en la cárcel. Yo no soy injusto. Quizás tampoco sea generoso, pero nunca ha movido los límites de su propiedad, no ha engañado a nadie en un trato. Él dice, yo no soy adúltero.
lo que no significa que ame a su esposa, pero por lo menos no le ha sido infiel. Y para rematar dice, soy mejor que ese publicano de allá. Bueno, cualquier judío respetable se consideraría mejor que los traidores que cobraban impuestos aprovechándose de su propio pueblo. Así que el problema es este. Primero se está comparando con otros, y peor, se está comparando con personas frente a las cuales puede sentirse superior. El fariseo está diciendo, Dios, te doy gracias porque no soy como esa gente mala, mucho menos como ese publicano. Él es un hombre arrogante. Pero cuidado aquí, podrías terminar teniendo la misma actitud, solo que al revés, como aquella maestra de escuela dominical que enseñó esta parábola y al terminar les dijo a los niños, ahora inclinemos la cabeza y demos gracias a Dios porque no somos como ese fariseo. Ahora, después de decirle a Dios lo que él no hace, el fariseo pasa a la siguiente página de su boleta espiritual, y ahora le dice a Dios lo que sí hace, en el versículo 12. Ayuno 2 veces a la semana. Doy diezmos de todo lo que gano. O sea, él ni siquiera se queda pensando si debe diezmar sobre el salario bruto o el líquido. Él diezma todo lo que recibe. ¿Y el ayuno? La ley judía solo requería un día de ayuno al año para toda la nación, en el día de la expiación. Pero para los días de Jesús, los fariseos ya ayunaban 2 veces por semana, los lunes y los jueves, se ponían ceniza en el rostro para verse demacrados, vestían ropa descuidada para dar la impresión de que estaban tan entregados a la oración que, ni siquiera tenían tiempo para bañarse o cambiarse. Jesús ya los había confrontado por eso en Mateo capítulo 6, diciéndoles que ellos hacían todo eso solo para ser vistos. La palabra que él usa allí es la que nos da nuestra palabra teatro. O sea, estaban montando un espectáculo. Habían convertido el ayuno en un teatro religioso. Y las funciones eran justamente los días de mercado, cuando la gente del campo llegaba a Jerusalén a vender sus productos, lunes y jueves. Entonces, este fariseo ha identificado algunos pecados que no comete y ha añadido sus prácticas de diezmar y ayunar, y una vez más se da a sí mismo la nota más alta. Pero, querido oyente, ¿es posible hacer algo bueno y esconder algo malo, como un corazón lleno de orgullo? ¿Es posible hacer lo correcto mientras se oculta lo incorrecto? Lo que me recuerda a algo que leí. Un hombre en Long Beach, California, entró a un lugar de pollo frito para comprar comida para él y la mujer que lo acompañaba. Ella se quedó esperando en el auto mientras él entraba. Por error, el encargado le entregó una bolsa que, en lugar de tener pollo, contenía todo el dinero recaudado ese día. El gerente pensaba ir al banco y había camuflado el dinero dentro de una caja de pollo frito. Fue la última vez que cometió ese error. Entonces el hombre tomó la bolsa, volvió al auto y se fueron. Cuando llegaron al parque para su picnic, abrieron la caja y descubrieron no pollo, sino miles de dólares en efectivo. Ese es un momento de prueba para cualquiera, ¿no? Pero este hombre no dudó. Se dio cuenta del error, volvió al auto, regresaron al local para devolver el dinero. El gerente estaba sorprendido, feliz. Tan impresionado quedó que le dijo, «Quédese aquí, que quiero llamar al periódico. Quiero que le tomen una foto y publiquen su historia. Esto es una muestra increíble de honestidad». El hombre se puso pálido y respondió, no puedo hacer eso. «¿Por qué no?», preguntó el gerente. El hombre respondió, «Porque estoy casado y la mujer que está conmigo no es mi esposa». Honesto en un área, pero deshonesto en algo mucho más profundo. ¿Lo ves? Este fariseo habría sido el ejemplo perfecto de religiosidad externa, pero estaba encubriendo pecados más graves. Orgullo, adoración a sí mismo, falta de arrepentimiento. Sí, él podía diezmar y ayunar, pero en realidad solo estaba puliendo su propia imagen.
Y por cierto, fíjate en esto, Jesús nunca dice en la parábola que este fariseo está mintiendo, pero sí nos deja claro que está perdido. Continuamos leyendo en el versículo 13, mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mí, pecador. ¿Puedes ver esta escena? El fariseo probablemente está de pie cerca de la baranda del atrio, lo más próximo posible al lugar donde el sacerdote saldrá del lugar santo para dar la bendición al pueblo. Pero este publicano está, fíjate bien, lejos. O sea, probablemente se encuentra en el perímetro exterior del atrio de Israel. El fariseo ya lo vio, pero sin duda está contento de mantenerse lo más lejos posible de él. En aquellos tiempos, si un cobrador de impuestos entraba a tu casa, todos consideraban que tu hogar había quedado impuro. Ni siquiera lo querían ver. La gente lo evitaba como si fuera una plaga. Me lo imagino allí, lejos, completamente solo. Su oración es breve, directa, sincera. Simplemente dice, Dios, sé propicio a mí, pecador. En realidad está usando la misma expresión con la que comienza el Salmo 51, cuando el profeta confronta al rey David por su pecado, su adulterio con Betsabé y su responsabilidad en la muerte de Urías. Jesús añade que este hombre se golpeaba el pecho, lo que es un gesto que se usaba para expresar dolor profundo, como cuando se lamenta la muerte de un ser querido. O sea, él está reconociendo algo muy claro. Él es digno de muerte, él merece el juicio de Dios por su pecado. Su única esperanza es que Dios lo perdone, así como perdonó a David. Eso sería pura misericordia. Y hay un detalle muy importante aquí, y es que la palabra que este publicano usa, sé propicio, no es común. Es un término que se relaciona con el propiciatorio, el lugar donde se rociaba la sangre del sacrificio. El propiciatorio era la tapa del arca del pacto, esa pequeña caja de oro que contenía las tablas de la ley que Dios le dio a Moisés, el lugar que representaba la presencia de Dios. El sacerdote rociaba sangre sobre esa tapa, el propiciatorio, y entonces Dios miraba hacia abajo y veía la ley que el pueblo había quebrantado, todos esos mandamientos violados, pero Dios veía la ley a través de la sangre del sacrificio, que hacía expiación por el pecado. Y Dios quedaba satisfecho. Su justicia quedaba satisfecha. El pecado era cubierto, por así decirlo, y entonces mostraba misericordia. Ese es el peso de la oración de este publicano. Él dice, he pecado, he quebrantado tu ley, yo merezco tu juicio, pero mírame a través de la sangre del sacrificio. Él no está apelando a su conducta. Él está apelando a la provisión de Dios. Él no está diciendo, mírame a mí, sino mírame a través del sacrificio. Su oración a todo esto anticipa el sacrificio final de Cristo, donde la justicia de Dios quedaría satisfecha para siempre, no por lo que nosotros hemos hecho, sino por lo que Cristo hizo por nosotros. El apóstol Pablo lo explica más adelante en Romanos 3:25, y allí declara que Dios puso al Señor Jesucristo como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Es decir, Cristo mismo se convirtió en ese propiciatorio definitivo, donde se demuestran tanto la justicia como la misericordia de Dios. El autor de Hebreos añade que Cristo no entró en un santuario hecho por manos humanas, sino en el cielo mismo, habiendo obtenido eterna redención. Hebreos 9:11-12. Lo que este publicano apenas alcanzaba a comprender, nosotros hoy lo vemos con claridad. Y es que esos sacrificios de animales no era el final, era una sombra, un ejemplo de la obra de Cristo a nuestro favor.
Déjame decirte algo. Nadie va a entrar al cielo presumiendo sus logros. Toda la honra, toda la gloria, toda la alabanza pertenecen a nuestro Redentor, que pagó nuestra deuda de pecado. Y con eso, Jesús da el veredicto de esta parábola en el versículo 14. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Así que 2 hombres salieron del templo después de orar. Uno de ellos se sentía muy bien consigo mismo. Probablemente se sentía excelente. Había adorado en el templo, había recibido la bendición del sacerdote, había demostrado públicamente su devoción. Regresó a casa, listo para ponerse otra vez la nota más alta en su boletín espiritual. Pero el otro hombre se fue y me lo imagino limpiándose las lágrimas. No sabemos cómo se sentía, no se nos dice lo que pensó, pero sí se nos dice lo que Dios pensó. Dios lo justificó. Dios lo declaró perdonado. Lo declaró justo. Lo hizo acepto delante de Él en ese mismo momento y para siempre. Déjame preguntarte ahora, ¿estás tú justificado? ¿Eres salvo hoy? Déjame decirte que no serás salvo porque te veas muy bien, o porque suenes bien, o porque te sientas bien. Ni siquiera porque haces cosas buenas. Será porque reconoces delante de Dios que no eres bueno. Y ese reconocimiento depende de la persona con quien te comparas. Puedes mirar a otros a tu alrededor y decir fácilmente, yo soy mucho mejor que ellos. Pero la pregunta no es, ¿soy mejor que los demás? La pregunta es, ¿soy tan bueno como Dios? ¿Y su estándar de santidad? ¿Soy tan bueno como Dios requiere que lo sea? El teólogo William Barclay contó que en un viaje en tren desde Escocia a Inglaterra, vio una pequeña casa pintada de blanco que parecía brillar con una blancura impresionante. Tiempo después hizo el mismo viaje de regreso. Había nevado. La nieve cubría todo el paisaje. Y cuando volvieron a pasar por esa misma casa, ya no parecía tan blanca. En comparación con la blancura de la nieve recién caída, se veía opaca, sucia, casi gris. Y ese es el punto de esta parábola. Cuando te comparas con la pureza y la santidad de Dios, solo te queda una oración. No te queda argumento, no te queda defensa, no te queda excusa. Solo te queda venir tal como estás. Solo te queda arrepentirte de tus pecados y caer con fe a los pies de Cristo para recibir misericordia, la gracia, la propiciación por tus pecados. La Biblia dice que el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Proverbios 28:13. Y también todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Romanos 10:13. Esa oración no tiene que ser complicada. Puede ser muy simple, como la oración del publicano. Dios, sé propicio a mí, pecador. Si no lo has hecho aún, esta es la oportunidad que el Señor te da de venir a Él. No la postergues, no la ignores. Hoy puedes dejar de confiar en ti mismo y empezar a confiar en Cristo. Hoy puedes dejar de compararte y empezar a rendirte. Así que clama al Señor y Él responderá a esa oración y te mostrará su misericordia para siempre. Al final, no importa cómo te ves a ti mismo, sino cómo te ve Dios.
Y cuando dejamos de compararnos con otros y nos vemos a la luz de su santidad, solo queda una respuesta: venir a Él con humildad, reconociendo nuestra necesidad de su gracia. Gracias por acompañarnos en Sabiduría para el Corazón, una producción del Ministerio Sabiduría Internacional. Hoy estudiamos la lección titulada Evaluando tu justicia delante de Dios. Si este mensaje te ha confrontado o te ha llevado a reflexionar sobre tu relación con Dios, te invitamos a visitar sabiduriainternacional.org/evangelio, donde encontrarás una explicación clara del mensaje de salvación. Te esperamos en el próximo programa de Sabiduría para el Corazón.